Remedio Podcast, el espacio para pensar en temas diferentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. En este episodio en particular vamos a estar hablando de lo que es la electricidad estática. Ese fenómeno que es tan común, que nos pasó un montón de veces, eso de decir de la nada tocamos algo y se empiezan a sentir chispitas y a veces hasta una chispa un poco más grande y más notoria y decimos, es electricidad estática. Claro, pero ¿qué es exactamente eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipos de electricidad estática hay? Bueno, es lo que vamos a estar hablando en este episodio. Entonces, para comenzar, lo que es la electricidad estática se trata de un fenómeno que se causa por un desequilibrio. El concepto fundamental de electricidad estática tiene que ver con desequilibrio de cargas. Recordemos que todos los materiales, todos los objetos que se encuentran a nuestro alrededor están compuestos de átomos. Y cada átomo a su vez está compuesto de diferentes tipos de cargas, tanto positivas, ya que los átomos tienen protones, y también negativas, porque los átomos, así como tienen protones, también tienen una determinada cantidad de electrones. Bueno, por lo general los átomos suelen estar equilibrados. ¿Qué quiere decir equilibrado? Que un átomo tiene una misma cantidad de protones que de electrones. Pero sin embargo, este equilibrio muchas veces se rompe. Y cuando este equilibrio se rompe y tenemos a dos objetos con este equilibrio que se rompió, entonces empezamos a hablar de un desequilibrio de cargas y acá empezamos a hablar del concepto justamente de la electricidad estática. Entonces, ¿qué pasa? Justamente como se acumula una carga eléctrica, ya sea positiva por exceso de protones o negativa por exceso de electrones en la superficie de cualquier objeto, entonces esta diferencia de cargas es justamente lo que se denomina electricidad estática. Un objeto que tiene mucha carga, otro objeto que tiene poca carga, entonces esa diferencia que hay con respecto al equilibrio es lo que produce esta electricidad. ¿Y por qué? Y bueno, justamente porque esto lo que va a producir es que cuando un objeto que tiene mucha carga y otro objeto que tiene poca carga de ese tipo, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta, si no sé, hagamos de cuenta que un libro tuviese una carga, por inventar algo, negativa, y un suéter tuviese carga positiva, es decir, el libro tiene un exceso de electrones y el suéter tiene un exceso de protones. Entonces lo que va a pasar es que si vos unís estos dos elementos, lo que van a tratar de hacer es volver al equilibrio que tuvieron en algún momento. Porque hay que recordar algo muy importante, que es que la electricidad estática se trata de un fenómeno que es temporal. No es constante, sino que es temporal. A veces son los elementos, pierden un poco de electrones o acumulan un poco de protones y después vuelven al estado de equilibrio eventualmente. Entonces, para volver a ese estado de equilibrio es cuando se da esta transferencia eléctrica, donde el que tiene exceso de un elemento se los pasa al otro elemento para quedar equilibrados. Es decir, que si el libro tenía un exceso de electrones y el suéter un exceso de protones, lo que van a hacer es el suéter va a ceder protones y el libro va a ceder electrones y van a quedar finalmente equilibrados. Y acá, cuando se da esta descarga, que es decir que el libro, en este caso, en este ejemplo inventado, pierde electrones, bueno, si esto se da en una corriente que es bastante grande, si la cantidad de electrones era bastante grande, nosotros la vamos a poder percibir y la vamos a poder apreciar en una forma de chispa.
¿Por qué en una forma de chispa? Bueno, porque se trata justamente de un fenómeno que es instantáneo. Dos objetos entran en contacto, se transmite corriente, pero es un solo instante. Y esta es la diferencia de por qué esta electricidad se la llama justamente estática y no se le llama electricidad como común. Porque ¿cuál es la diferencia justamente entre electricidad estática y un cable que tiene corriente eléctrica? Bueno, justamente eso, que la electricidad estática es solamente un momento en el cual unos electrones pasan de un lugar a otro por un contacto, pero es solo un instante y se acabó. En cambio, lo que es la electricidad común, los electrones, la corriente, la electricidad, está en permanente movimiento, está en permanente circulación y sin parar, a través justamente de cualquier tipo de tendido eléctrico. Esa es la gran diferencia y a eso se debe que esta electricidad, aunque se llama electricidad, no es justamente como lo que conocemos por electricidad, que sabemos que si uno entra en contacto con esta corriente por tener semejante potencia es peligroso. Y en cambio la electricidad estática es una chispa y no sucede más nada. ¿Por qué? Porque bueno, es un fenómeno más pequeño y mucho más instantáneo. Lo que hay que decir también es que un factor muy importante a la hora de que nosotros percibamos o no la electricidad estática tiene que ver con la cantidad de humedad ambiente. ¿Por qué? Porque el agua es muy buena, es un elemento en particular que es muy buen conductor de la electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el aire está húmedo, quiere decir que tiene más cantidad de agua. Como el aire tiene más agua, quiere decir que el aire a lo largo del día se vuelve mejor conductor de electricidad en un día que hay mucha humedad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, a medida que nos vamos moviendo, vamos haciendo cosas en el día, nos vamos juntando de cargas, porque entramos en contacto con muchos objetos. Entonces, por ahí cedemos electrones o por ahí ganamos electrones y demás. Entonces, esto lo que produce es que si el aire a nuestro alrededor está muy húmedo, bueno, vamos a ir perdiendo estas cargas que vamos acumulando a lo largo del día, pero de una forma muy sutil, porque es como que el aire de alguna forma absorbe nuestro exceso de cargas permanentemente y entonces nosotros no nos damos cuenta de esta electricidad estática justamente. Pero cuando el aire está muy seco y la humedad es muy baja, el aire deja de ser buen conductor de este exceso de cargas eléctricas que tenemos en el cuerpo y por eso en nuestro cuerpo se empieza a acumular mayor cantidad de carga eléctrica de lo normal. Y por eso cuando estamos tan cargados de esta tensión, apenas entremos en contacto con cualquier superficie, por lo general metálica, o cualquier otra superficie que sea muy buen conductor de electricidad, apenas la toquemos vamos a sentir ese chispazo que es lo que tanto se conoce como electricidad estática. Ahora, hay diferentes tipos de electricidad estática, no son todos los tipos iguales. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, primero es el por fricción, que se conoce técnicamente como efecto triboeléctrico. Es el más común, el que nos puede suceder constantemente. Pero también hay otros tipos. Por ejemplo, está el de electricidad estática por calor, que se llama efecto piroeléctrico. Que eso pasa cuando la temperatura de algún elemento se calienta o se enfría y esto hace que el elemento en sí los electrones se vayan hacia un lugar del elemento y los protones hacia otro lugar del elemento y se creen como dos polos. Y bueno, eso es electricidad estática por calor, desequilibrio de cargas por espacio. Después también está electricidad estática por presión, técnicamente conocida como efecto piezoeléctrico, que esto tiene que ver con una diferencia de tensión y de cargas en la superficie de los materiales, pero esto debido a diferentes tensiones. Esto se da mucho en el caso de los vidrios, cuando al vidrio como que le hacen una diferente tensión como mecánica en la masa del elemento, es como que esto logra que se formen diferentes espacios de cargas eléctricas.
Y por último, el cuarto tipo de electricidad estática, aparte del de por presión, el de por calor y el de por fricción, se encuentra el de por inducción, que es conocido técnicamente como inducción electrostática, que tiene que ver que justamente a un objeto se le redistribuyen las cargas eléctricas, es decir, que en un lado del objeto va a tener una mayor cantidad de protones y en el polo opuesto va a acumular una mayor cantidad de electrones, y esta situación se produce gracias a la influencia de carga cercana. Quiere decir que básicamente es gracias a la influencia de otros elementos que generan este tipo de polaridades. Recordemos siempre que polos opuestos se atraen, es decir que si vos tenés un elemento con exceso de protones y un elemento con exceso de electrones, estos dos, por tener cargas opuestas, se van a atraer. En cambio, dos elementos que tienen el mismo tipo de carga, bueno, estos se van a alejar, se van a ir, a repeler. Una última curiosidad para cerrar este episodio es que la electricidad estática, como de alguna forma se la puede utilizar y se la puede controlar si se quiere, por ejemplo bajo los fenómenos de inducción. Bueno, hay diferentes elementos que utilizan la electricidad estática para practicar funciones útiles. Por ejemplo, las impresoras láser y las fotocopiadoras son dos ejemplos que utilizan la electricidad estática para poder transferir la tinta, para poder armar la tinta primero y después para poder transferirla al papel. Y por otro lado también en la agricultura, para pulverizar cultivos y para asegurar que diferentes elementos, como por ejemplo los herbicidas, se adhieran a las plantas y queden distribuidas sobre las hojas. Bueno, también aprovechan el fenómeno de la electricidad estática para asegurarse que el herbicida se quede expuesto sobre las hojas de las plantas. Así que bueno, de esto se trató el episodio acerca de la electricidad estática. Espero que les haya gustado, espero que los haya hecho reflexionar y bueno, por supuesto pensar en cosas diferentes. En este episodio en particular quiero agradecerle a Tomás Bachur, quien me dio la idea, quien me sugirió investigar este gran tema que colabora muchísimo para un remedio. Así que mis agradecimientos para él. Y bueno, ahora sí, con esto me despido y nos veremos hasta el próximo episodio de la semana que viene de Un Remedio Podcast. Chau, chau.